El casco de la nave de carga crujió mientras se hacía pedazos. Merrick se aferraba al andamio de mantenimiento exterior, observando con horror cómo la nave que había sido su hogar durante 3 años se desintegraba en la tormenta violeta. La tempestad electromagnética de Sailier los había tomado por sorpresa, destrozando los sistemas de navegación del navío y enviándolo en picada a través de la turbulenta atmósfera del planeta. Todo el personal, abandonen la nave. Repito, todo el personal a las cápsulas de escape inmediatamente. La voz del capitán Elton crepitó en el comunicador del casco de Merrick antes de disolverse en estática. Las botas magnéticas de Merrick lo mantenían anclado al andamio mientras otra sección del Carn 7 se desprendía, girando violentamente hacia la oscuridad. Su mente de ingeniero calculó la trayectoria. Ese era el módulo de carga 6, el que llevaba. La alerta de signo vital parpadeó en su visor. Una pequeña señal de calor que se desvanecía rápidamente. Un niño. Comando, estoy rastreando un signo vital en el módulo desprendido. Voy tras él. No esperó una respuesta antes de desactivar sus botas y lanzarse hacia los restos en caída. Negativo, Merrick. La intensidad de la tormenta aumenta. No sobrevivirás. La voz del capitán se cortó cuando Merrick cambió a las comunicaciones locales. Conocía las probabilidades. No importaban. El módulo daba vueltas y más vueltas, cayendo en picado hacia un barranco rocoso más abajo. Merrick activó sus propulsores de emergencia, sintiendo el ardor mientras las reservas de energía de su traje se agotaban a un ritmo alarmante. La distancia se acortó. 10 metros. 5. Sus manos enguantadas golpearon el casco exterior del módulo, y los agarres magnéticos se activaron con el impacto. El metal gimió bajo sus dedos mientras forzaba la escotilla de emergencia. Dentro, las vigas de soporte se habían derrumbado, creando un pequeño hueco donde alguien, todavía se movía. Piel azul, no era humano. Un pequeño niño Taier, de no más de 4 años, atrapado bajo una viga caída. 2 grandes ojos asustados se encontraron con los suyos a través de su visor, de un azul opalescente sobre un blanco puro. Su brazo estaba atrapado en un ángulo antinatural. Sangre de un índigo oscuro goteaba de un corte en su frente. Ya te tengo, dijo Merrick, aunque sabía que la niña no podía entenderle. La niña gimió mientras él trabajaba para liberarla, y los fragmentos de metal rasgaban su traje en las articulaciones. Los indicadores de advertencia parpadearon. Integridad estructural comprometida. Niveles de oxígeno cayendo. Tierra acercándose rápido. La viga no se movía. Merrick conectó su célula de energía de emergencia en la asistencia hidráulica de los brazos de su traje, sintiendo como el mecanismo se tensaba mientras levantaba. El metal gimió, se movió y luego cedió. Recogió a la niña, acunándola contra su pecho justo cuando el fondo del módulo se rompía. Estaban cayendo, girando a través del aire sobrecargado. A través de los huecos en las nubes de tormenta, Merrick podía ver las rocas puntiagudas que subían a su encuentro. Sus propulsores fallaron, casi agotados. Agárrate fuerte, le susurró a la aterrorizada niña, cuyos pequeños brazos azules se envolvieron alrededor de su cuello como respuesta, con la cara presionada contra su visor. Podía sentir su pequeño cuerpo temblar, su aliento empañando el interior de su casco. La explosión llegó un instante después, cuando las células de combustible del módulo se rompieron con el impacto. La onda expansiva lanzó a Merrick lejos. Su cuerpo se curvó protectoramente alrededor de la niña Taier mientras rodaban por el suelo rocoso. Su casco se agrietó, exponiéndolo al aire fino y electrificado de Sailier. La atmósfera acre le quemaba los pulmones con cada bocanada desesperada de aire. La electricidad estática danzaba sobre su piel, pinchazos dolorosos que se intensificaban con cada segundo que pasaba. El dolor irradiaba por todo su cuerpo. Su visión se volvió borrosa, con manchas oscuras danzando en los bordes. Pero el peso contra su pecho todavía se movía, todavía respiraba. Lo había logrado. Estaba viva. Entonces llegó el bajo zumbido de vehículos que se acercaban. Motores de planeadores cortando la tormenta con una precisión que solo los locales podían lograr. Merrick intentó levantarse para ver quién se acercaba, pero su cuerpo maltratado se negó a cooperar.
Los últimos restos de la baliza de emergencia de su traje parpadeaban débilmente, un pulso moribundo contra la oscuridad creciente. Rostros azules se materializaron a través de la neblina púrpura de la tormenta. Guerreras, altas e imponentes, armadas con lanzas que crepitaban con lo que parecían relámpagos capturados. Su líder se adelantó, quitándose la máscara protectora para revelar rasgos afilados y ojos que igualaban en intensidad a la tormenta. Humano, escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Qué le has hecho a esta niña? Antes de que Merrick pudiera responder, la pequeña se liberó de su agarre y corrió hacia las guerreras, hablando rápidamente en su chasqueante y musical idioma. La expresión de la líder no se suavizó mientras escuchaba, sus ojos nunca se apartaron del rostro de Merrick. La niña gesticulaba salvajemente, señalando los restos, luego a Merrick, su pequeña voz subiendo y bajando en lo que parecía una explicación desesperada. «Quítenle sus armas», ordenó en un inglés con acento. Dos guerreras se acercaron con cautela, despojándolo de su cuchillo multiusos y su pistola de emergencia. «Átenlo. Viene con nosotros». «Vara», protestó una de las otras guerreras. «Está herido. La tormenta acabará con él si lo dejamos». «No he dicho que lo dejemos», respondió Vara con frialdad. «He dicho que viene con nosotros. La anciana decidirá su destino». Se volvió hacia la niña, arrodillándose para examinar sus heridas con manos suaves que contrastaban bruscamente con la dureza de su voz. Leanne no debería haber estado en esa nave. Se descubrirá cómo llegó allí. Merrick sintió que unas manos rudas lo levantaban y lo subían a uno de los planeadores. La niña, Leon, se subió a su lado, sus pequeños dedos le daban palmaditas tranquilizadoras en el brazo. «Tú salvaste a Leon», dijo en un inglés entrecortado, señalándose a sí misma. Leon agradecida. Su acento era marcado, las palabras claramente aprendidas recientemente y con dificultad. Merrick logró una débil sonrisa antes de que la oscuridad lo reclamara. Su último pensamiento fue una pregunta. ¿Cómo era posible que una niña Taier supiera algo de lenguaje humano? Despertó con el sonido de discusiones. Voces femeninas, agudas por el desacuerdo, hablando en el idioma Taier demasiado rápido para que él pudiera seguirlas. Merrick mantuvo los ojos cerrados, evaluando su situación. Sus heridas habían sido tratadas. Podía sentir vendas en sus costillas y algo fresco y medicinal cubriendo las quemaduras de sus brazos. Yacía sobre una especie de estera para dormir dentro de lo que parecía una tienda. El aire olía a especias desconocidas y a ozono. Le salvó la vida. Esta voz era nueva, más vieja, autoritaria. Eso cuenta para algo. Es humano, replicó la voz de Vara. Destruyeron nuestros asentamientos costeros, cazaron a nuestra gente por deporte. Un solo acto bueno no borra su naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza, comandante? ¿Son todos iguales? ¿Es él igual que los incursores que mataron a tu hermana? El silencio que siguió fue pesado, cargado de un viejo dolor. No podemos saberlo hasta que sea demasiado tarde, dijo Vara finalmente, su voz más baja, pero no menos intensa. Leon dice que arriesgó su vida por ella, que se interpuso entre ella y la explosión. ¿Te suena eso a un Inkerse? Podría ser un truco, insistió Vara, pero con menos convicción. Una estratagema para infiltrarse, para conocer nuestras debilidades. Son astutos, estos humanos. Está despierto, dijo una tercera voz. Joven, quizás de una chica. Su respiración ha cambiado. Merrick abrió los ojos. Estaba en una gran tienda, iluminada por globos bioluminiscentes que colgaban del poste central. 3 mujeres Taier estaban de pie a los pies de su estera. Vara, todavía con su equipo de batalla. Una joven que parecía estar en su adolescencia temprana, vistiendo lo que parecían ser las ropas de una aprendiz de sanadora, y una mujer mayor cuyas elaboradas trenzas y piel azul con cicatrices hablaban tanto de autoridad como de experiencia. Humano, se dirigió a él la mujer mayor. Soy Kiara, anciana de este clan y madre de la niña que salvaste. Soberana. Merrick intentó incorporarse, haciendo una mueca de dolor cuando una punzada le atravesó el costado. Mi nombre es Merrick. Ingeniero en la nave de carga.
Karn 7 era, corrigió Vara. Tu nave está destruida. ¿Qué transportabas tan valioso como para arriesgar tu vida por ello? Preguntó Kiara, estudiándolo con ojos calculadores. Transportábamos suministros al puesto de avanzada en la luna de Celie, respondió Merrick con sinceridad. El módulo que se desprendió contenía suministros médicos y, vaciló, y algunos refugiados. Niños, en su mayoría. Tu hija debía de ser una de ellos. ¿Refugiados de qué? Exigió Vara, acercándose, su mano moviéndose instintivamente hacia la lanza que llevaba a la espalda. De los mismos incursores que atacaron sus asentamientos costeros. Imagino que han estado atacando pequeñas colonias por todo este sector. Intentábamos llevar a los supervivientes a un lugar seguro. Kiara y Vara intercambiaron una mirada. La mujer mayor se acercó, arrodillándose junto a la estera de Merrick. De cerca, pudo ver el parecido con la pequeña Leyón. Los mismos ojos grandes y separados, la misma mandíbula decidida. Tienes dos opciones, Merrick el ingeniero, dijo en voz baja. Quedarte con nosotros bajo nuestra vigilancia y demostrar tu valía a este clan, o dejar nuestro campamento y enfrentarte solo a las tormentas de Sailier. ¿Cuál eliges? Merrick no dudó. Me quedaré. No tenía a dónde ir, y algo le decía que esta gente, a pesar de su comprensible desconfianza, era su mejor oportunidad de sobrevivir. Kiara asintió una vez, como si no esperara menos. Serás vigilado en todo momento. Cualquier intento de contactar a otros de tu especie será tratado con dureza. Se puso de pie, sus movimientos fluidos a pesar de su aparente edad. Descansa. Mañana comienza tu prueba. ¿Prueba? Preguntó Merrick, pero las tres Taier ya se dirigían a la entrada de la tienda. La joven sanadora se detuvo, mirando hacia atrás. No del tipo que crees. No un juicio. Una evaluación. Sonrió brevemente. Soy Kami. Volveré a revisar tus heridas más tarde. Cuando se disponían a salir, la pequeña Leanne pasó corriendo junto a ellas y entró en la tienda, precipitándose al lado de Merrick. Llevaba una pequeña taza de agua, que le ofreció con solemne dignidad. Leyón. La llamó Kiara bruscamente. La niña ignoró a su madre, observando atentamente cómo Merrick aceptaba la taza y bebía. El agua era fresca y ligeramente dulce, con un sabor mineral desconocido que no era desagradable. Gracias, Leyón, dijo, devolviéndole la taza vacía. La niña sonrió radiante y luego le habló rápidamente a su madre en su lengua nativa. Lo que sea que dijo hizo que la expresión de Kiara se suavizara una fracción. Dice que la llamaste por su nombre mientras estabas inconsciente, tradujo Kiara. Cree que esto significa que tu espíritu conoce al suyo desde antes. Merrick sonrió a la niña. Quizás así sea. Dudó, y luego preguntó, ¿cómo sabe inglés? Una sombra cruzó el rostro de Kiara. Algunos de nuestros niños fueron capturados por incursores hace meses. Cuando los recuperamos, les habían enseñado un lenguaje humano rudimentario. ¿Con qué propósito? Solo podemos imaginarlo. Puso una mano protectora sobre el hombro de Leyón. Ven, hija. Dejemos que nuestro invitado descanse. Leyón se dejó llevar a regañadientes, mirando por encima del hombro a Merrick hasta que la solapa de la tienda se cerró tras ellas. Después de que se fueran, Merrick se recostó, considerando su situación. ¿Cautivo? No. ¿Huésped de una tribu Taier que tenía todas las razones para odiar a los humanos? Varado en un planeta devastado por tormentas sin forma de contactar a su gente, incluso si quisiera. Y sin embargo, pensó en la nave haciéndose pedazos, en la voz del capitán ordenando a todos que fueran a las cápsulas de escape. Nadie había vuelto por el módulo de carga. Nadie excepto él. Quizás, después de todo, este era su lugar. El campo de entrenamiento se extendía sobre una zona llana de roca en el borde del campamento. Merrick observaba desde el perímetro cómo las guerreras Taier se movían a través de ejercicios de combate con una gracia fluida. Sus armas eran primitivas para los estándares espaciales, lanzas, arcos, armas blancas que se asemejaban a espadas cortas, pero las manejaban con una precisión letal. En el centro de todo estaba Vara, dando órdenes con una voz que se oía por encima del viento perpetuo.
Demostró una maniobra compleja que implicaba esquivar un ataque imaginario antes de contraatacar con una estocada de su lanza. Las otras guerreras intentaban imitarla con mayor o menor éxito. Merrick sentía que lo observaban mientras miraba. No solo el guardia asignado que seguía sus movimientos, sino también las miradas de las propias guerreras, algunas curiosas, otras hostiles. Era un intruso en su mundo, tolerado solo por el decreto de la anciana. Impresionado, ¿humano? La joven sanadora Taier, Kami, apareció a su lado. O buscando debilidades. Lo primero, le aseguró. No soy un luchador. Soy un ingeniero. Construyo cosas, las arreglo. Eso dices. Pero no había una verdadera sospecha en su voz. Parecía genuinamente curiosa por él. ¿Cómo están sanando tus heridas? Gracias a ti, creo. Kami se encogió de hombros. Usé hoja sedante y musgo aglutinante. Tratamientos estándar. Tu fisiología es diferente a la nuestra, pero no tanto como para que la medicina no funcione. Antes de que Merrick pudiera responder, la propia Vara se acercó, con su lanza equilibrada despreocupadamente sobre sus hombros. El sudor brillaba en su piel azul, pero su respiración apenas estaba agitada a pesar del intenso entrenamiento que había estado dirigiendo. Si te has recuperado lo suficiente como para ser espectador, te has recuperado lo suficiente como para participar, dijo, con los ojos entrecerrados en un desafío. Veamos de qué son capaces los humanos además de destruir. Lo llevó a una pista de obstáculos tallada en el terreno rocoso. Un brutal recorrido de muros de escalada, cornisas estrechas y trampas. Las guerreras Taier lo recorrían con una eficiencia ágil, sus cuerpos adaptados a la menor gravedad y a las duras condiciones del planeta. Completa esto, dijo Vara, y quizás considere que podría ser útil. Merrick evaluó el recorrido. En plena forma, sería un desafío. Con sus heridas, rozaba lo imposible. Pero todo el campamento se había reunido para mirar, incluida la pequeña Leyón, con los ojos muy abiertos por la expectación. No podía fallar delante de ella. Comenzó. La primera pared casi lo derrota. Los agarres diseñados para los dedos Taier eran ligeramente demasiado anchos para un agarre humano cómodo. Sus costillas le gritaron en protesta mientras se izaba hacia arriba. En la cima, se detuvo, jadeando en la fina atmósfera de Sailier. Vara observaba desde abajo, con los brazos cruzados. ¿Ya te rindes? Merrick apretó los dientes y continuó. Abordó cada obstáculo no como una prueba de fuerza bruta, que sabía que no podía igualar, sino como un problema de ingeniería. Cuando llegó a un hueco demasiado ancho para saltar con sus costillas heridas, usó una pieza de metal suelta para crear un puente improvisado. Cuando se enfrentó a una red de escalada demasiado endeble para soportar su peso, la reconfiguró en un columpio para sortear la sección por completo. Para cuando llegó al final, temblaba de agotamiento, sus vendajes empapados de sangre fresca, pero había terminado. Las guerreras Taier lo miraban con nuevos ojos, algunas impresionadas, otras sospechando de sus métodos poco ortodoxos. La expresión de Vara permaneció indescifrable mientras se acercaba. «Cambiaste el recorrido», dijo ella. «Lo completé», replicó Merrick, luchando por mantenerse en pie. «Usando trucos y atajos». «Usando mi mente», respondió él, mirándola fijamente a los ojos. ¿No se trata la supervivencia de la adaptación? ¿O preferirías que muriera intentando ser algo que no soy? Por un momento, pensó que podría golpearlo. En cambio, una sonrisa, pequeña y reticente, asomó a sus labios. Quizás los humanos no son del todo inútiles, después de todo. Se volvió hacia las guerreras reunidas. De vuelta al entrenamiento. ¿Y tú? Se dirigió a Merrick. Ve a ver a Kami antes de que sangres por todo nuestro campamento. Mientras se alejaba cojeando, Merrick vio a Kiara observando desde el borde del campo, con expresión pensativa. A su lado estaba un Taier alto y de hombros anchos, uno de los pocos que había visto en el campamento. La mirada del hombre era abiertamente hostil, su mano descansaba en la empuñadura de una hoja curva en su cintura. La primera prueba, al parecer, había sido superada, pero habría más por venir. La noche cayó rápidamente sobre Celie.
El campamento se transformó bajo el brillo de 3 lunas. Las tiendas se iluminaban desde dentro con lámparas bioluminiscentes. Las fogatas para cocinar ardían con extrañas llamas azul verdosas. Los guerreros se reunían en grupos para compartir comidas e historias. Merrick estaba sentado fuera de la tienda que le habían asignado, jugueteando con piezas recuperadas de los restos de la nave que Cammy le había traído. Sus dedos trabajaban automáticamente, su mente en otra parte. Habían pasado 3 días desde su llegada, y aunque los Taier toleraban su presencia, la mayoría mantenía la distancia. Solo Leon y Cammy lo buscaban con regularidad. El dispositivo que tomaba forma en sus manos era simple, un pequeño sensor que podría proporcionar una advertencia temprana de la aproximación de tormentas electromagnéticas. Esperaba que pudiera resultar lo suficientemente útil como para ganarse un mínimo de confianza. Un estruendo lejano atrajo su atención hacia el cielo. Otra tormenta electromagnética se acercaba, con relámpagos púrpuras arqueándose entre nubes hinchadas. Los Taier estaban asegurando el campamento, clavando estacas de refuerzo en el suelo, activando los generadores de escudos que protegían su asentamiento temporal de lo peor de la ira del planeta. Merrick frunció el ceño al notar una fluctuación en uno de los generadores. La cúpula protectora que creaba vacilaba, los patrones de energía eran inestables. Los Taier aún no se habían dado cuenta, demasiado ocupados con otros preparativos. Se puso de pie antes de decidirlo conscientemente, cruzando el campamento hacia el equipo defectuoso. Un técnico Taier ya trabajaba allí, ajustando frenéticamente los controles mientras la tormenta se acercaba. «Hay una fuga de energía en el acoplamiento primario», gritó Merrick por encima del viento creciente. «¿Me permites?» El técnico dudó, luego se hizo a un lado. Merrick se arrodilló junto al generador, identificando rápidamente el problema. La distribución de energía era desigual, creando puntos débiles en el escudo. «Necesito un cable aislado y un regulador de potencia», gritó. El técnico lo miró sin comprender. Merrick señaló las herramientas que necesitaba, haciendo gestos de conexión con las manos. El entendimiento apareció en el rostro de la Taier, quien corrió a una caja de suministro cercana, regresando con aproximadamente lo que necesitaba. Merrick trabajó rápidamente, recableando el generador para crear un flujo de energía más estable. Sus manos se movían con la precisión que una vez lo había convertido en el ingeniero más valioso del Carn 7, antes de que todo cambiara. El primer rayo cayó justo cuando terminó. El impacto envió temblores a través del suelo. El escudo parpadeó, aguantó y luego se estabilizó, ahora una cúpula uniforme de energía protectora. Pero otro problema se hizo evidente de inmediato. Un generador secundario en el otro lado del campamento había fallado por completo, dejando una sección de tiendas expuesta a la tormenta. Un rayo ya había incendiado una estructura, las llamas saltando con avidez a pesar de la lluvia. Se oyeron gritos de alarma. Guerreros Taier corrieron a evacuar la zona, otros formaron cadenas de cubos para combatir el fuego. Merrick corrió hacia las tiendas en llamas, oyendo una voz familiar que se elevaba por encima del caos. «Leon, Leon, ¿dónde estás?» Kiara estaba al borde de la sección en llamas, retenida físicamente por 2 guerreros mientras intentaba adentrarse en las llamas. «Mi hija», gritó cuando vio a Merrick. Estaba durmiendo la siesta en la tienda de la sanadora cuando llegó la tormenta. Merrick no lo dudó. Se sumergió en el humo, cubriéndose la boca con la camisa. La tienda de la sanadora estaba en el centro de la zona en llamas, aún no ardiendo, pero rodeada de fuego. Una viga de soporte de una estructura vecina derrumbada bloqueaba la entrada. Dentro, podía oír un llanto asustado. «Leon», gritó. «Leon, soy Merrick, ¿dónde estás?» Aquí, llegó la vocecita. «Merrick, tengo miedo». La viga era demasiado pesada para moverla solo. Merrick miró a su alrededor frenéticamente, viendo una barra de metal que podría servir como palanca. La encajó debajo de la viga, echando todo su peso sobre ella. La madera gimió, se movió y luego se levantó lo suficiente para crear un hueco estrecho. «Leon, arrastrate por debajo, rápido». La pequeña cara azul apareció, manchada de lágrimas y hollín.
Se deslizó por la abertura, lanzándose a los brazos de Merrick. Él la levantó y entonces notó otras dos pequeñas figuras acurrucadas dentro. Niños más pequeños, paralizados por el miedo. «Vamos», les instó, metiendo su brazo libre por el hueco. «Tomen mi mano». Un niño lo alcanzó. El otro permaneció paralizado de terror. Maldiciendo en voz baja, Merrick dejó a Leon en el suelo. «Corre hacia tu madre», le dijo con firmeza. «Directo por ahí. No te detengas». Mientras Leon se alejaba corriendo, Merrick redobló sus esfuerzos en la viga, creando el espacio justo para pasar. Dentro, el calor y el humo dificultaban la respiración. Recogió a los dos niños restantes, uno bajo cada brazo, y luchó por volver a la entrada. Afuera, la tormenta rugía. Un rayo cayó peligrosamente cerca mientras Merrick corría con su preciosa carga, protegiendo a los niños con su cuerpo. Vio a Kiara, que ahora abrazaba a Leon contra su pecho, y se dirigió hacia ella. Un destello cegador, un estruendo ensordecedor. El dolor explotó en el lado izquierdo de Merrick cuando un rayo cayó cerca. La descarga eléctrica lo alcanzó en su periferia. Tropezó, casi dejando caer a uno de los niños, pero unas manos fuertes lo sujetaron antes de que cayera. Era Vara. Tomó a un niño de sus brazos, apoyando a Merrick con la otra mano mientras recorrían tambaleándose la distancia final hacia la seguridad. Se derrumbaron juntos bajo la sección intacta del escudo. Los niños rescatados fueron inmediatamente recogidos por cuidadores aliviados. Merrick yacía jadeando en el suelo, cada terminación nerviosa gritando por la descarga eléctrica. Su brazo izquierdo colgaba inerte a su lado, los músculos con espasmos incontrolables. Kiara se arrodilló a su lado, con Leon todavía aferrada a su cuello. Los ojos de la anciana estaban muy abiertos con una emoción que Merrick no pudo identificar. 3 veces, dijo en voz baja. 3 veces has arriesgado tu vida por nuestros niños. Merrick intentó responder, pero solo pudo toser. Vara le acercó una cantimplora a los labios. Bebe, le ordenó, su voz carente de su habitual aspereza. Despacio. Cuando pudo volver a hablar, Merrick miró a la fiera guerrera que lo había atrapado. Gracias, dijo simplemente. La expresión de Vara era complicada. Ahora estamos en paz, humano. Pero ambos sabían que algo había cambiado. Más tarde, mientras Cammy trataba sus nuevas heridas, Merrick se enteró de la historia completa por la joven sanadora. Esos niños que salvaste estaban entre los que fueron capturados por los incursores, le dijo, aplicando un ungüento acre en sus quemaduras de rayo. El más joven, Tus, no ha hablado desde su regreso. Ni una palabra. ¿Cuántos se llevaron?, preguntó Merrick, haciendo una mueca de dolor mientras el ungüento le picaba la piel en carne viva. 14. Recuperamos a 8. 6. La voz de Cammy vaciló. 6 que nunca encontramos. Merrick pensó en el manifiesto de la nave. Los niños listados como refugiados. ¿Habrían estado a bordo algunos de esos niños Taier desaparecidos? ¿Habrían perecido cuando el Karn 7 se hizo pedazos? Guardó sus pensamientos para sí mismo. Algunas verdades eran demasiado dolorosas para expresarlas sin certeza. La tormenta pasó, dejando el campamento dañado, pero en gran parte intacto. Los Taier eran resistentes, reparando rápidamente lo que se podía salvar y reconstruyendo lo que no. Merrick se lanzó al trabajo, utilizando sus habilidades de ingeniería para mejorar los generadores de escudos y ayudar a construir refugios más resistentes. Para su sorpresa, los Taier comenzaron a aceptar su presencia. Los guerreros asentían a modo de saludo cuando pasaba. Los técnicos buscaban su consejo sobre el equipo. Los niños lo seguían, haciéndole un sinfín de preguntas sobre la tierra y las costumbres humanas, que él respondía con toda la paciencia que podía. Pero la verdadera aceptación seguía siendo esquiva. Muchos todavía lo observaban con ojos recelosos. Las conversaciones se detenían cuando se acercaba. Comprendía su cautela. Los humanos les habían dado pocas razones para confiar. Una tarde, mientras trabajaba en el refuerzo del generador principal del escudo, una sombra cayó sobre sus herramientas. Merrick levantó la vista y encontró al Taier alto que había visto con Kiara de pie sobre él,
con el rostro impasible. Tu trabajo es adecuado, dijo el hombre, su voz más profunda que la del Astair. Para un humano. Merrick se enderezó. Gracias, creo. Soy Naran, jefe de guerra de este clan. Su mano descansaba casualmente sobre su arma, un gesto que parecía más costumbre que amenaza. Hermano de Kiara, tío de León. Es un placer conocerte, dijo Merrick con cuidado. Tu gente ha sido mayormente acogedora. Los ojos de Naran se entrecerraron. No confundas la tolerancia con la confianza, humano. He visto lo que tu especie puede hacer. Los asentamientos costeros estaban bajo mi protección. Les fallé una vez. No volveré a fallar. Entiendo, dijo Merrick en voz baja. No pido confianza. Solo una oportunidad de ayudar. Naran lo estudió durante un largo momento. Vara dice que luchaste por los niños durante la tormenta. Eso cuenta para algo. Pero recuerda, te estoy observando. Siempre. Con eso, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Merrick con la clara impresión de que acababa de sobrevivir a un encuentro más peligroso de lo que había imaginado. Una semana después de la tormenta, las reservas de agua bajaron peligrosamente. Kiara convocó una reunión del consejo para abordar la crisis. Para sorpresa de Merrick, fue invitado a asistir, aunque se quedó en la parte de atrás de la reunión, consciente de las ocasionales miradas hostiles que le lanzaban. El embalse subterráneo bajo los acantilados del este es nuestra mejor opción, concluyó Kiara después de escuchar los informes. Pero el acceso es traicionero, y se han avistado incursores en ese sector. Yo lideraré la expedición, se ofreció Vara inmediatamente. Kiara asintió, luego se volvió hacia Merrick. Tú los acompañarás. Tu conocimiento de las tácticas de los incursores humanos puede resultar útil. Murmullos recorrieron la asamblea. La expresión de Vara se tensó, pero no protestó. Naran, sin embargo, dio un paso al frente. ¿Enviarlo a un lugar potencialmente plagado de los de su propia especie? Desafió el jefe de guerra. Podría hacerle señales, llevarnos a una emboscada. He considerado eso, replicó Kiara con calma. Por eso tú también irás, hermano. Para asegurarte de que nuestro invitado humano permanezca leal. La mirada de Naran se cruzó con la de Merrick a través de la reunión. Un mensaje claro pasó entre ellos. Un movimiento en falso sería el último de Merrick. Partieron al amanecer. Vara, Naran, Merrick y 5 de los mejores exploradores de la tribu. El viaje a los acantilados del este llevaría la mayor parte del día a pie. El terreno era demasiado inestable para los planeadores. Mientras caminaban, Merrick estudió a los guerreros Tair. Se movían con un sigilo natural, comunicándose con señales de mano en lugar de palabras. Vara lideraba desde el frente, con su lanza lista, su piel azul casi luminosa bajo la extraña luz de Celie. Naran iba en la retaguardia, sus ojos vigilantes nunca se apartaban de Merrick por mucho tiempo. ¿Por qué dejaste a tu gente?, preguntó Vara de repente, retrocediendo para caminar a su lado. De verdad. Merrick consideró desviar la pregunta, pero se decidió por la honestidad. No podía seguir siendo parte de ello. ¿Parte de qué? La explotación. La compañía para la que trabajaba afirmaba estar llevando suministros y ayuda a mundos fronterizos. En realidad, estábamos explorando en busca de recursos, identificando asentamientos vulnerables. Miró al horizonte. Lo denuncié. Mis superiores ocultaron las pruebas. Así que robé datos que demostraban lo que estaban haciendo e intenté llevarlos a las autoridades. Y en su lugar me convertí en un fugitivo. La compañía tiene amigos poderosos. Era más fácil desacreditar a un denunciante que admitir abusos sistemáticos. La amargura en su voz lo sorprendió incluso a él. Lo perdí todo. Mi carrera, mi reputación, amigos que creyeron las mentiras de la compañía sobre mí. Acepté el trabajo en el Cairn 7 porque nadie más me contrataba. Un ingeniero de salvamento fue todo lo que pude conseguir. Vara guardó silencio durante un largo momento. Sin embargo, arriesgaste tu vida por la carga cuando tu nave se estrelló. La carga eran personas inocentes. Merrick la miró a los ojos. Nunca dejé de preocuparme por eso. Antes de que pudiera responder,
Uno de los exploradores hizo una señal de silencio. Habían llegado al borde de un estrecho cañón que conducía al embalse. El explorador señaló huellas frescas en el polvo. Botas humanas. Vara hizo un gesto para que el grupo se pusiera a cubierto. Mediante señales de mano, esbozó un plan. 2 exploradores darían un rodeo para acercarse desde el sur. Ella, Merrick, Naran y los demás continuarían por el cañón, pero con extrema precaución. Avanzaron lentamente, con las armas listas. A Merrick le habían dado un cuchillo. No era confianza total, pero era un progreso. Las paredes del cañón se alzaban a su alrededor, proyectando largas sombras en la luz del atardecer. Un grito resonó más adelante, seguido por el inconfundible sonido de armas de energía disparando. Vara echó a correr, con Merrick pisándole los talones. Doblaron una curva y encontraron a uno de sus exploradores de avanzada atrapado bajo una roca caída. Otro intentaba desesperadamente arrastrarlo a un lugar seguro mientras el fuego láser llovía desde lo alto de los acantilados. «Incursores», gruñó Vara, poniéndose a cubierto detrás de un afloramiento rocoso. «Han bloqueado el camino al embalse». Merrick se asomó por detrás de la roca. 3 humanos con equipo de combate improvisado disparaban desde posiciones elevadas mientras otros 2 avanzaban por el suelo del cañón. El guerrero Tahir caído estaba directamente en su camino. Su compañero intentaba valientemente protegerlo. «Cúbreme», dijo Merrick, moviéndose ya. «Es una locura». Vara lo agarró del brazo. «Te matarán. Confía en mí». La miró a los ojos. «Por favor». Algo pasó entre ellos. Un momento de conexión que trascendió especies e historia. Vara soltó su brazo y asintió una vez. «A mi señal», dijo, y luego silbó agudamente a los guerreros Tahir. Respondieron al instante, desatando una andanada de flechas hacia los incursores en los acantilados. En la confusión momentánea, Merrick corrió hacia adelante, manteniéndose agachado. Llegó hasta el explorador herido, evaluando la situación rápidamente. La roca tenía atrapada la pierna del guerrero, pero no la había aplastado por completo. «¡Ayúdame!», le gritó al otro explorador. Juntos, se esforzaron contra la enorme roca, ganando la palanca suficiente para liberar la extremidad atrapada. Una ráfaga de láser quemó el suelo a centímetros del pie de Merrick. Los incursores los habían visto. Se echó al Tahir herido sobre el hombro al estilo bombero, ignorando el dolor ardiente de sus heridas aún en curación. «Vete», le gritó al otro explorador. «Corre». Zigzaguearon de vuelta hacia la posición de Vara, con el fuego láser levantando polvo a su alrededor. 20 metros. 10. 5. El dolor explotó en el brazo de Merrick cuando un disparo lo rozó. Tropezó pero no cayó, recorriendo los últimos pasos hacia la seguridad detrás del afloramiento rocoso. Vara y los demás proporcionaron fuego de cobertura mientras se retiraban más adentro del cañón, encontrando finalmente refugio en un estrecho pasaje lateral al que los incursores no podían seguir fácilmente. Allí se reagruparon, tratando al explorador herido y planeando su siguiente movimiento. El joven guerrero Tahir que Merrick había llevado lo miraba con asombro manifiesto. «Viniste por mí», dijo en un inglés entrecortado. «¿Por qué?» «Porque era lo correcto», respondió Merrick simplemente. El guerrero, apenas un muchacho, extendió su mano en un gesto que Merrick reconoció de las costumbres humanas. «Soy Sarus. Te debo una deuda de vida». Merrick tomó la mano ofrecida, consciente de la importancia del momento. «No hay deuda. Solo ayúdame a levantarme. Todavía necesitamos agua». Naran, que había presenciado todo el intercambio, se acercó a Merrick con una nueva expresión. No era exactamente respeto, pero sí una reevaluación. «Podrías haber corrido», dijo en voz baja. «Unirte a los incursores. Te habrían acogido». «No son mi gente», replicó Merrick. «Ya no. La ruta principal está comprometida», dijo Vara sombríamente, uniéndose a ellos. «Necesitamos otro camino hacia el embalse». Merrick, con el brazo ahora vendado toscamente, estudió las paredes del cañón. «Podría haber uno. Estas formaciones rocosas son porosas, formadas por antiguos flujos de agua.
Podría haber pasajes que conecten por debajo de la superficie. ¿Quieres que vayamos bajo tierra? Vara sonaba escéptica. Es nuestra mejor oportunidad. Los incursores esperarán que nos retiremos o que intentemos abrirnos paso luchando. No estarán atentos a una aproximación desde abajo. Vara lo consideró, luego asintió. Muéstranos. Dejando a Sarus herido en una posición defendible con 2 guerreros para protegerlo, Merrick guió a Vara, Naran y otro Tair a una sección de la pared del acantilado donde el agua había tallado profundos surcos en la roca. Detrás de una cortina de enredaderas colgantes, descubrieron una estrecha abertura apenas lo suficientemente ancha para que pudieran pasar. ¿Cómo sabías que esto estaría aquí?, exigió Naran con desconfianza. No lo sabía con certeza, admitió Merrick. Pero he estudiado formaciones similares en otros mundos. El agua siempre encuentra un camino. El pasaje más allá era estrecho y sinuoso, iluminado solo por los marcadores bioluminiscentes que Vara activaba a medida que avanzaban. Se arrastraban más que caminaban, las piedras ásperas raspando su piel. Si nos has llevado a un callejón sin salida, murmuró Vara detrás de él, te daré de comer personalmente a las serpientes del acantilado. Anotado, respondió Merrick, avanzando. Después de lo que parecieron horas, el pasaje se ensanchó y el sonido del agua corriendo se hizo más fuerte. Emergieron en una vasta caverna subterránea, su techo salpicado de hongos brillantes. En su centro había un estanque de agua clara alimentado por un manantial subterráneo. El embalse, susurró Vara, su voz resonando ligeramente. Y sin incursores, añadió el otro guerrero con satisfacción. Rápidamente llenaron sus recipientes de agua y luego recogieron muestras de los hongos brillantes por indicación de Vara, aparentemente una valiosa medicina. Mientras trabajaban, Merrick exploró la caverna, descubriendo otro pasaje que parecía conducir hacia arriba. Podríamos tener un camino de regreso que evite el lugar de la emboscada, le gritó a Vara. Ella se unió a él, examinando el nuevo túnel. Bien, vamos a... Un estruendo lejano la interrumpió, el suelo tembló bajo sus pies. ¿Qué ha sido eso?, preguntó el otro guerrero, nervioso. Otro temblor, más fuerte esta vez. Polvo y pequeñas rocas cayeron del techo. Los incursores, se dio cuenta Merrick con horror. Deben estar usando explosivos para intentar sacarnos o bloquear nuestra retirada. Tenemos que movernos. Ahora. Vara se echó la mochila con los recipientes de agua al hombro. Por ese nuevo pasaje. Rápido. Se metieron en el túnel justo cuando una gran onda expansiva golpeó, derrumbando parte de la caverna detrás de ellos. El pasaje ascendía, volviéndose más empinado a medida que subían. Más explosiones resonaron a través de la roca, cada una enviando nuevos temblores a través del pasaje. Más rápido. Instó Vara desde detrás de Merrick. Finalmente emergieron a una cornisa a mitad de la pared del cañón, oculta a la vista por un saliente de roca. Desde allí, podían ver a los incursores abajo, todavía registrando el cañón principal, sin saber que su presa había encontrado otra salida. Vara hizo señales a sus guerreros al otro lado del cañón, que también se habían puesto a cubierto. Un plan se comunicó rápidamente a través de señales de mano. Dar la vuelta, recoger a sus heridos, retirarse al campamento. Mientras comenzaban su cuidadoso descenso, una sección de roca cedió bajo el pie de Merrick. Resbaló, cayendo varios metros antes de agarrarse a una estrecha cornisa. El ruido atrajo la atención. Gritos desde abajo, fuego láser salpicando la pared del acantilado a su alrededor. «Váyanse», gritó Merrick a Vara y Naran. «Yo atraeré su fuego». Sin esperar su respuesta, trepó por la cornisa, haciéndose deliberadamente visible para los incursores. Como había esperado, concentraron su fuego en él, ignorando a Vara y los demás mientras se ponían a salvo. Merrick esquivó y se movió por la pared del acantilado, usando cada trozo de cobertura disponible. Una ráfaga de láser le alcanzó la pierna, quemando la tela y abrazando la piel debajo. Reprimió un grito de dolor y siguió moviéndose. Un silbido familiar cortó el aire. La señal de Vara. Ella y los demás habían alcanzado una posición defensiva. Ahora solo necesitaba llegar hasta ellos.
Merrick respiró hondo y luego corrió por la sección expuesta de la cornisa que lo separaba de la seguridad. El fuego láser estalló a su alrededor. Algo afilado le cortó la espalda. Un roce o una piedra voladora, no podía decirlo. 3 pasos más. 2. 1. Unas manos fuertes lo arrastraron a cubierto. El rostro de Vara apareció sobre él, su expresión una mezcla de ira y alivio. Eso, dijo con fiereza, fue lo más valiente o lo más estúpido que he visto en mi vida. Merrick logró una débil sonrisa. ¿Por qué no ambas cosas? Naran apareció a su lado, con una expresión indescifrable. Sin una palabra, rasgó una tira de su propia túnica y vendó la pierna sangrante de Merrick. Ahora estamos en paz, dijo simplemente el jefe de guerra. Regresaron al campamento como héroes, llevando la preciosa agua y los hongos medicinales. Sarus, el herido, se recuperaría, aunque siempre caminaría con cojera. Las heridas de Merrick fueron tratadas por Cami, quien lo regañó todo el tiempo por tomar riesgos innecesarios. Primero la tormenta, ahora esto, murmuraba, cosiendo un corte en su espalda. Pareces decidido a morir por gente que apenas te tolera. No todos ustedes apenas me toleran, señaló Merrick. Estás siendo bastante delicada con esas suturas. Cami resopló. Solo porque Vara me despellejaría si te hiciera daño innecesariamente. ¿Vara? Merrick no pudo ocultar la sorpresa en su voz. Los ojos de la joven sanadora se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que había revelado. No debería haber dicho eso. Olvida que lo mencioné. Pero Merrick no podía olvidarlo. La fiera guerrera que inicialmente había querido que lo desterraran ahora se preocupaba por su bienestar. Parecía improbable. Y sin embargo, esa noche se celebró una fiesta. Los Taier cantaron canciones de valentía y compartieron una potente bebida fermentada que hizo que la cabeza de Merrick diera vueltas. Por primera vez, fue invitado a sentarse en la hoguera central, entre Kiara y Vara. Has demostrado ser un amigo de nuestro pueblo, dijo Kiara formalmente, levantando su copa. Esta noche ya no eres un invitado bajo vigilancia, sino un valioso aliado. Los Taier reunidos vitorearon, algunos con entusiasmo, otros con reservas persistentes, pero todos reconociendo el cambio de estatus. Incluso Naran, de pie al borde de la reunión, levantó su copa en un saludo a regañadientes. Sarus, con la pierna entablillada pero el espíritu intacto, insistió en sentarse cerca de Merrick. El joven guerrero se había autoproclamado embajador no oficial de Merrick, explicando las costumbres Taier y traduciendo términos desconocidos. Esta bebida, dijo, señalando la bebida fermentada, es ella, hecha de bayas de tormenta. Muy fuerte para los humanos. Creo que lo estoy notando, convino Merrick, sintiéndose ya mareado después de solo media copa. Sarus sonrió. Buena para el coraje. La necesitarás para el desafío de Vara. ¿Qué desafío? Preguntó Merrick, repentinamente cauteloso. Los ojos del joven guerrero se abrieron con inocencia. ¿Nadie te dijo? Cuando los Taier aceptan a un forastero como aliado, el forastero debe bailar con la líder de guerra. Hizo un gesto hacia Vara, que estaba enfrascada en una conversación con Kiara. Es tradición. Merrick gimió. Estás bromeando. No es broma, insistió Sarus, aunque un brillo travieso en sus ojos sugería lo contrario. Tradición muy seria. Muy importante. Antes de que Merrick pudiera protestar más, los tambores comenzaron a sonar. Un pulso rítmico que parecía coincidir con el latido de sus heridas. Los guerreros Taier se movieron en un círculo alrededor del fuego, sus movimientos convirtiéndose en una danza coordinada que era en parte celebración, en parte ejercicio de combate. Vara se levantó, uniéndose a la danza con una gracia fluida que desmentía su fuerza. Su lanza giraba en sus manos como una extensión de su cuerpo, cortando arcos precisos en el aire. Sarus le dio un codazo a Merrick. Ahora debes unirte. Mostrar respeto. No puedo bailar así, protestó Merrick. Especialmente con estas heridas. Baila a tu manera, dijo Sarus con sorprendente sabiduría. Muestra tu espíritu, no tu habilidad. Respirando hondo y tomando otro sorbo fortalecedor de sella, Merrick se levantó y entró en el círculo. Un silencio cayó sobre la reunión.
Vara se detuvo a mitad de movimiento, sus ojos encontraron los de él a través del fuego. Por un momento, Merrick se quedó paralizado, muy consciente de la mirada de cada Tahir sobre él. Luego, recordando las palabras de Sarus, comenzó a moverse. No tratando de imitar la danza Tahir, sino encontrando su propio ritmo dentro del compás del tambor. Sus movimientos eran más simples, limitados por sus heridas, pero deliberados. Incorporó elementos del Tai Chi que había practicado en sus días de academia, movimientos lentos y fluidos que contrastaban con el estilo más dinámico de los Tahir. Vara lo observó durante varios compases, luego alteró su propia danza, sus movimientos cambiando para complementar los de él en lugar de eclipsarlos. Dieron vueltas alrededor del fuego, sin tocarse nunca, pero moviéndose en armonía, creando un dúo de estilos contrastantes que de alguna manera encajaban. Los tambores llegaron a un crescendo. En un último movimiento audaz, Vara extendió su lanza hacia Merrick, no como una amenaza, sino como una invitación. Comprendiendo instintivamente, él agarró el asta del arma. Se quedaron un momento, conectados por la lanza, con los ojos fijos mientras los tambores se silenciaban. Luego, Vara soltó la lanza, dejándola en manos de Merrick. Mientras el círculo de guerreros estallaba en gritos de aprobación, Sarus apareció al lado de Merrick, sonriendo ampliamente. Ahora eres verdaderamente aceptado. Vara ha compartido su arma espiritual contigo. Merrick miró la lanza en sus manos, luego de nuevo a Vara, que lo observaba con una expresión indescifrable. ¿Qué significa esto?, preguntó en voz baja. Significa, respondió Sarus, de repente serio, que ella te confía su vida. Como todos nosotros ahora. Más tarde, mientras la celebración llegaba a su fin, Merrick se encontró de pie en el borde del campamento, mirando las estrellas. En algún lugar allá arriba, las naves humanas continuaban su implacable expansión. En algún lugar, la compañía que lo había desterrado continuaba su explotación. Pensamientos pesados. Vara se acercó, ofreciéndole una nueva copa de la bebida fermentada. Solo me preguntaba a dónde pertenezco ahora, admitió Merrick, aceptando la copa. Hoy salvaste mi vida, dijo ella en voz baja. Y la de Sarus. No tenías ninguna razón para arriesgarte por nosotros. Tenía todas las razones. Vara lo estudió a la luz de la luna. Quizás perteneces exactamente donde estás. El momento se alargó entre ellos, lleno de posibilidades no expresadas. Entonces, la cabeza de Vara se levantó de golpe, su atención captada por algo en el perímetro del campamento. Los sensores, dijo, repentinamente alerta. Algo ha activado las defensas exteriores. Corrieron a la tienda de mando donde Kiara ya estaba de pie sobre un sistema de detección rudimentario pero eficaz. Luces rojas parpadeaban en un mapa del terreno circundante. Múltiples señales, dijo Kiara sombríamente. Acercándose desde el norte y el este. Firmas de energía humanas. ¿Los incursores del cañón?, preguntó Merrick. Más, replicó Vara, estudiando la pantalla. Muchos más. Esta es una fuerza organizada. Kiara se volvió hacia sus guerreros. Den la alarma. Prepárense para la batalla. Mientras el campamento estallaba en actividad, Merrick miró la pantalla de detección. El patrón de aproximación era familiar. Una formación táctica humana estándar que había visto antes. Conozco estas tácticas, dijo lentamente. No es un grupo de incursores al azar. Este es un equipo profesional. ¿Cómo puedes estar seguro?, exigió Kiara. Porque entrené con ellos, Merrick señaló la firma principal. Ese es el Grupo Cuervo. Mercenarios contratados por corporaciones para eliminar obstáculos en mundos ricos en recursos. Obstáculos como nosotros, dijo Vara secamente. Exactamente como ustedes, la mente de Merrick corría. Y no solo vienen por los recursos. También vienen por mí. ¿Tú? Los ojos de Kiara se entrecerraron. Los datos que robé implican a su líder, Drone, en atrocidades en 3 sistemas. Merrick se pasó una mano por el pelo. Debe haber rastreado la señal de socorro del Karn 7. 2 pájaros de un tiro. Eliminar a un testigo molesto y limpiar una población nativa en una sola operación.
La tienda se quedó en silencio mientras la implicación se asentaba. Naran, que se había unido a ellos momentos antes, dio un paso al frente, su mano moviéndose hacia su arma. Así que esto es obra tuya, gruñó. Has traído la muerte a nuestra puerta. No intencionadamente, protestó Merrick. Nunca quise. Las intenciones importan poco cuando se derrama sangre, lo interrumpió Naran. Nunca debiste haberte quedado. Basta, hermano, intervino Kiara. Lo hecho está. La pregunta ahora es cómo sobrevivir. Si lo que dices es cierto, continuó, dirigiéndose a Merrick, entonces tu presencia ha traído la muerte a nuestra puerta. Sí, admitió Merrick. Pero también trae conocimiento de cómo operan. Puedo ayudarlos a luchar contra ellos. Vara dio un paso al frente. El humano conoce sus debilidades. Deberíamos usar eso. Kiara los estudió a ambos durante un largo momento, luego asintió bruscamente. Habla rápido, me dijo. Estarán aquí al amanecer. El plan se elaboró en frenéticas horas de preparación. Los Taier eran guerreros hábiles, pero estaban superados en número y armamento por los mercenarios de Drone. Sus únicas ventajas eran un conocimiento íntimo del terreno y la información interna de Merrick sobre las tácticas del Grupo Cuervo. Se dividirán en 3 unidades, explicó Merrick, señalando un mapa de la zona circundante. 2 atacarán directamente mientras la tercera da un rodeo para cortar la retirada. Prefieren una fuerza abrumadora aplicada rápidamente. No tienen suministros para un enfrentamiento prolongado. Así que lo haremos prolongado, concluyó Vara. Exactamente. Atacar y huir. Nunca comprometerse a una confrontación directa. Obligarlos a perseguir sombras hasta que sus recursos se agoten. Mientras los Taier preparaban defensas y reunían armas, Merrick notó que Sarus lo observaba desde el otro lado de la tienda de mando. La expresión del joven guerrero era preocupada. ¿Qué pasa?, preguntó Merrick, acercándose a él. Sarus dudó, luego habló en voz baja. Los incursores que nos atacaron en el cañón. Conocía a uno de ellos. ¿Qué? Merrick frunció el ceño. ¿Cómo? Cuando fui prisionero, explicó Sarus, su voz apenas un susurro. Algunos incursores eran amables. Un hombre, Jonas, me daba comida extra, me enseñaba palabras en inglés. Lo vi hoy, de lejos. Merrick procesó esta información. ¿Te reconoció? Sarus asintió miserablemente. Creo que sí. Temo que... Se interrumpió, incapaz de terminar el pensamiento. ¿Temes que le haya dicho a los demás dónde está nuestro campamento? Terminó Merrick por él. La expresión afligida del joven guerrero lo confirmó. No es tu culpa, Sarus. No podías saberlo. Pero debería haber dicho algo antes, insistió Sarus, la angustia evidente en su voz. Ahora puede que sea demasiado tarde. Nos ocuparemos de esto, le aseguró Merrick. Ven, tenemos que decírselo a Vara y Kiara. Necesitan saberlo. Juntos, se acercaron a las líderes Taier, que escucharon sombríamente la confesión de Sarus. Esto no cambia nada, decidió Kiara después de un momento de reflexión. Venían por nosotros de todos modos. Ahora simplemente sabemos cómo nos encontraron tan rápido. Vara fue menos indulgente. Deberías haber hablado de inmediato, Sarus. Se pueden perder vidas por tu silencio. El joven guerrero agachó la cabeza avergonzado. Merrick le puso una mano de apoyo en el hombro. Nos lo está diciendo ahora, con un gran riesgo personal, señaló. Y nos da información valiosa. Si este Jonas fue amable con Sarus, puede que no esté totalmente comprometido con la causa de Drone. Podríamos explotar eso. Vara lo consideró, luego asintió a regañadientes. Quizás. Por ahora, vuelve a tus deberes, Sarus. Discutiremos tu castigo más tarde, si sobrevivimos. Mientras el joven guerrero se marchaba, Merrick se volvió hacia Vara. No seas demasiado dura con él. Es joven y el trauma afecta el juicio. ¿Hablando por experiencia?, preguntó ella, su voz suavizándose ligeramente. Sí, admitió Merrick. Esperé demasiado para hablar en contra de mi compañía. Murieron personas por mi silencio.
Entiendo su culpa. Su conversación fue interrumpida por una conmoción en el borde del campamento. Una exploradora Taier entró tambaleándose, sangrando por múltiples heridas. Ya están aquí, jadeó antes de colapsar. Antes de lo esperado. Tienen tecnología de interferencia. Nuestros sensores no detectaron sus unidades avanzadas. Vara maldijo. ¿Cuántos? Al menos 30. Armas pesadas. Ya han traspasado el perímetro exterior. El campamento se disolvió en un caos ordenado. Los guerreros tomaron armas y se movieron a posiciones defensivas. Los niños y los ancianos fueron conducidos a los refugios más protegidos. Merrick se encontró al lado de Kiara, ayudando a coordinar la respuesta. No estamos listos, dijo con urgencia. Las trampas no están todas colocadas. Las rutas de escape. Entonces nos adaptamos, replicó Kiara con calma, atándose una hoja de aspecto maligno al antebrazo. Como siempre hemos hecho. Las primeras explosiones sacudieron el borde este del campamento. El fuego láser cortó la oscuridad antes del amanecer, respondido por la rápida respuesta de las flechas y lanzas Taier. Merrick corrió para unirse a Vara en la línea de defensa delantera. Ella le entregó una lanza sin comentarios, la misma que le había dado durante la danza, su enfoque totalmente en la amenaza que se acercaba. «Recuerda el plan», gritó por encima del ruido de la batalla. «No te quedes a luchar. Golpéalos y retrocede». Ella asintió sombríamente. «Intenta seguir el ritmo, humano». La batalla fue un caos desde el principio. Los mercenarios de Drone avanzaron con precisión mecánica, su formación compacta y disciplinada. Los Taier atacaron desde múltiples ángulos, su piel azul mezclándose con las sombras, haciéndolos objetivos difíciles. Merrick luchó junto a ellos, usando su conocimiento del entrenamiento de combate humano para predecir y contrarrestar los movimientos de los mercenarios. Cuando un escuadrón intentó flanquear su posición, guió a un pequeño grupo de Taier a través de un estrecho barranco para cortarles el paso. Cuando las armas pesadas amenazaron con romper su defensa principal, les mostró a los Taier cómo apuntar a los vulnerables sistemas de refrigeración. Por un tiempo, pareció que el plan funcionaba. El avance de los mercenarios se ralentizó, su formación ordenada se deshizo mientras luchaban por responder a ataques desde múltiples direcciones. Entonces Merrick vio una figura familiar dirigiendo las operaciones desde una elevación al norte. Alto, de hombros anchos, con una cicatriz distintiva que iba de la sien a la mandíbula. Drone. Sus miradas se encontraron a través del campo de batalla. El reconocimiento brilló en el rostro de Drone, seguido de una fría sonrisa. Levantó una mano, haciendo una señal a sus fuerzas. Inmediatamente, el patrón de ataque cambió. Los mercenarios retrocedieron, reagrupándose en una formación más compacta. «Algo va mal», dijo Vara, apareciendo al lado de Merrick, su lanza goteando sangre. «No están aprovechando la ventaja». Merrick escaneó el campo de batalla, tratando de discernir la nueva estrategia de Drone. Entonces lo vio. Todos los mercenarios se estaban poniendo aparatos de respiración. «¡Gas!», gritó. «Van a gasear el campamento». Justo cuando hablaba, botes se arquearon en el aire, aterrizando por todo el campamento y comenzando a arrojar un denso vapor amarillento. «¡Atrás!», ordenó Vara a sus guerreros. «Retírense al perímetro interior». Los Taier se retiraron en buen orden, pero el gas se extendió rápidamente, persiguiéndolos como un ser vivo. Merrick vio a guerreros comenzar a tropezar, vencidos por los humos. Se arrancó una tira de tela de la camisa, la empapó en agua y se la apretó contra la cara. No proporcionaría una protección completa, pero podría ganar algo de tiempo. Tomen. Pasó máscaras improvisadas similares a los Taier cercanos. Cúbranse la boca y la nariz. Llegaron a la línea de defensa interior donde Kiara dirigía la última resistencia. El centro del campamento se había transformado en una especie de fortaleza. Tiendas reorganizadas para crear una posición defendible. Generadores de escudos reutilizados para crear barreras. ¿Los niños?, preguntó Merrick con urgencia. «A salvo», replicó Kiara. «Por ahora. Los movimos al refugio subterráneo antes de que comenzara el ataque».
El alivio lo inundó, pero fue de corta duración. El gas continuó avanzando, y detrás de él venían las fuerzas de Drone, ahora con equipo de protección completo. Necesitamos un nuevo plan, dijo Vara, tosiendo a pesar de su máscara. La mente de Merrick corría. El gas pronto penetraría sus defensas finales. Una vez que eso sucediera, los Taier estarían demasiado debilitados para resistir eficazmente. A menos que... Su mirada se posó en los generadores de escudos restantes del campamento. Estaban diseñados para proteger contra las tormentas de Celie, creando una cúpula de energía que repelía la descarga eléctrica y las partículas dañinas. Los generadores, dijo de repente. Si invertimos la polaridad y los sobrecargamos, explotarán, terminó Vara, el entendimiento amaneciendo en sus ojos. No solo explotarán. Crearán un pulso electromagnético que desactivará todo su equipo electrónico. Sus armas, sus aparatos de respiración, todo. Kiara frunció el ceño. Pero eso también destruiría nuestra propia tecnología. Sí, admitió Merrick. Pero ustedes pueden sobrevivir sin ella. Ellos no. Un tenso silencio cayó mientras la anciana Taier consideraba la propuesta. Hazlo, decidió finalmente. Es mejor perder nuestra tecnología que nuestras vidas. Merrick corrió al generador más cercano, con Vara pisándole los talones. Mientras trabajaba para reconfigurar los sistemas de energía, ella montaba guardia, con su lanza lista. Esto llevará unos minutos, dijo él, sus manos moviéndose rápidamente sobre los controles. Una vez hecho, tendremos solo segundos para alejarnos antes de la detonación. Vara asintió, luego dudó. Merrick, si sobrevivimos a esto. Lo que sea que quisiera decir se perdió cuando el fuego láser estalló a su alrededor. Un escuadrón de mercenarios había irrumpido, apuntando al generador. Sigue trabajando, gritó Vara, enfrentándose a los atacantes con gracia fluida, su lanza un borrón de movimiento. Merrick se obligó a concentrarse en la tarea, incluso mientras la batalla rugía a su alrededor. Redirigir la energía, anular los protocolos de seguridad, establecer la secuencia en cascada. Un grito de dolor atrajo su atención brevemente. Vara había recibido un golpe en el hombro, pero continuaba luchando, manteniendo a raya a los mercenarios a base de pura determinación. Casi está, le gritó. Solo unos segundos más. La secuencia final se bloqueó. El generador zumbó ominosamente, la energía acumulándose a niveles críticos. Ahora, Merrick agarró el brazo ileso de Vara. ¡Corre! Corrieron lejos del generador, dirigiéndose a la relativa seguridad de una formación rocosa cercana. Detrás de ellos, los mercenarios se dieron cuenta de que algo andaba mal y comenzaron a retroceder. Demasiado tarde. La explosión llegó en dos oleadas. Primero, una explosión convencional cuando las células de energía del generador se rompieron. Luego, un pulso silencioso de energía que barrió el campo de batalla como una marea invisible. A su alrededor, los dispositivos electrónicos fallaron simultáneamente. Las armas se apagaron. Los aparatos de respiración dejaron de funcionar. Las comunicaciones se cortaron. En el repentino silencio, los Taier encontraron su voz. Un grito de guerra se elevó de cientos de gargantas mientras avanzaban, enfrentándose a los ahora vulnerables mercenarios con renovado vigor. Merrick y Vara se reincorporaron a la lucha, moviéndose juntos como si hubieran luchado codo con codo durante años en lugar de días. Cuando un mercenario se abalanzó sobre el lado herido de Vara, Merrick lo interceptó con una rápida estocada de su lanza. Cuando Merrick tropezó en un terreno irregular, Vara lo cubrió, haciendo retroceder a dos atacantes con golpes precisos. Al otro lado del campo de batalla, Merrick vio a Drone, ahora sin sus ventajas tácticas, luchando con una simple hoja. Sus miradas se encontraron de nuevo, el reconocimiento mutuo y el odio brillando. Ese es él, dijo Merrick. Drone, el líder. Ella siguió su mirada, luego asintió una vez. Juntos, entonces, se abrieron paso a través del caos de la batalla, dirigiéndose directamente hacia Drone. El comandante mercenario los vio venir y se preparó, una sonrisa cruel torciendo su rostro con cicatrices. Merrick,
llamó mientras se acercaban. Sigues jugando al héroe. Pensé que ya habrías aprendido. No hay héroes en este negocio. Solo supervivientes. Tienes razón en una cosa, replicó Merrick, rodeándolo lentamente. Solo supervivientes. Drone se rió, un sonido áspero y sin humor. ¿Crees que estos primitivos azules te protegerán? Una vez que me ocupe de ti, los venderé al mejor postor. Las hembras alcanzan un buen precio en ciertos mercados. La rabia inundó a Merrick ante la crueldad casual en las palabras de Drone. Nunca volverás a tocarlos. Oh, ya he tocado a muchas de ellas. Se burló Drone, claramente tratando de provocarlo. Pregúntale a tu amiguita azul sobre nuestra hospitalidad cuando teníamos a los niños de su tribu. El rostro de Vara se transformó de furia. Tú, gruñó. Fuiste tú quien se llevó a nuestros niños. Negocios son negocios, se encogió de hombros Drone. Nada personal. Vara atacó con una ferocidad que Merrick nunca había visto antes. Drone era más grande y más fuerte, pero la rabia de Vara la hacía casi imparable. Su lanza se convirtió en un ser vivo en sus manos, golpeando desde ángulos imposibles. Sin embargo, Drone era un veterano de innumerables batallas. Paró la estocada de Vara, luego le asestó un golpe castigador en el hombro herido, haciéndola retroceder tambaleándose. Antes de que Merrick pudiera reaccionar, Drone se deslizó más allá de su guardia, su hoja abriendo un corte en la pierna de Vara. Ella cayó sobre una rodilla, momentáneamente vulnerable. Drone levantó su arma para un golpe mortal, solo para encontrar a Merrick entre ellos, atrapando la hoja descendente en el asta de su lanza. La madera crujió pero aguantó. Merrick giró, usando la palanca para desarmar a Drone, enviando su arma por los aires. Drone no dudó. Placó a Merrick. Ambos hombres cayeron al suelo. Lucharon en el polvo, cada uno buscando una ventaja. La mayor fuerza de Drone comenzó a notarse. Forzó a Merrick a ponerse de espaldas, sus manos cerrándose alrededor de su garganta. Voy a disfrutar esto, gruñó Drone, apretando su agarre. Luego acabaré con tus amigos de piel azul, uno por uno. La oscuridad se apoderó de los bordes de la visión de Merrick. Arañó los brazos de Drone, tratando de romper el estrangulamiento, pero el agarre del mercenario era como el hierro. Un destello de azul, un chorro de carmesí. La expresión de Drone cambió de triunfo a sorpresa cuando la lanza de Vara brotó de su pecho. Hablas demasiado, dijo ella fríamente, girando el arma antes de retirarla. Drone se desplomó de lado, muerto antes de tocar el suelo. Merrick jadeó en busca de aire, su garganta ardiendo. Vara lo ayudó a levantarse, sus propias heridas momentáneamente olvidadas. A su alrededor, la marea de la batalla había cambiado decisivamente. Con su líder caído y sus ventajas tecnológicas neutralizadas, los mercenarios se rompieron y huyeron. Algunos se rindieron, arrojando sus armas. Otros huyeron al desierto de Sailier, donde el implacable entorno del planeta probablemente terminaría lo que los Taier habían comenzado. La victoria, duramente ganada y costosa, pertenecía a la tribu. Mientras el polvo se asentaba, Merrick vio una cara familiar entre los mercenarios que se habían rendido. Un hombre más joven con cabello rubio y una expresión de alivio en lugar de derrota. Jonas. Merrick se acercó con cautela, Vara a su lado. El mercenario levantó la vista sorprendido. ¿Cómo sabes mi nombre? Sarus me habló de ti, explicó Merrick. De la amabilidad que le mostraste cuando era cautivo. El entendimiento apareció en los ojos de Jonas. El chico logró volver. Bien. Intenté ayudar donde pude, pero... se interrumpió, mirando la fría expresión de Vara. ¿Por qué te quedaste con Drone si no creías en lo que estaba haciendo? Preguntó Merrick. Jonas se rió amargamente. ¿Has conocido a Drone? Los desertores no viven mucho. Pensé que mi mejor oportunidad era esperar una oportunidad para escapar durante una misión. Asintió hacia el comandante mercenario caído. Supongo que ya no tendré que preocuparme por eso. Antes de que Merrick pudiera responder, el propio Sarus apareció, cojeando pero decidido. El joven guerrero miró a Jonas durante un largo momento, las emociones jugando en su rostro.
Tú me ayudaste, dijo Sarus finalmente. Ahora yo te ayudo a ti. Se volvió hacia Vara. Este es diferente. No como los otros. Vara estudió a Jonas con ojos escépticos. Ya veremos. Por ahora, permanece prisionero con el resto. Las secuelas fueron un torbellino de actividad. Heridos que atender, defensas que reconstruir, prisioneros que asegurar. Merrick trabajó junto a los Thayer, pasando de una tarea a otra hasta que el agotamiento finalmente lo venció. Despertó en la tienda de la sanadora, Cami atendiendo sus heridas con suave eficiencia. Bienvenido de nuevo, dijo ella cuando notó que estaba despierto. Has estado durmiendo casi un día. ¿La tribu? Graznó Merrick, su garganta aún sensible por el asalto de Drone. Recuperándose. Perdimos 17 guerreros, muchos más heridos. Pero sobrevivimos. Lo ayudó a sentarse, ofreciéndole una taza de agua fresca. Gracias en gran parte a ti. No solo a mí. Todos lucharon. Sí, pero tu estrategia hizo posible la victoria. La expresión de Cami se volvió seria. Hay algo más. Algo encontrado entre el equipo de los mercenarios. La anciana desea hablar contigo cuando puedas. Merrick asintió, haciendo una mueca de dolor con el movimiento. Puedo ir ahora. Cami lo ayudó a ponerse de pie, apoyándolo mientras caminaban hacia la tienda de Kiara. Dentro, la anciana estaba sentada con Vara, Naran y varios otros líderes tribales, todos reunidos alrededor de un pequeño módulo de datos. Merrick, lo saludó Kiara. Por favor, únete a nosotros. Se sentó con cuidado, notando que las heridas de Vara también habían sido tratadas. Una venda fresca en su hombro, otra en su pierna. Ella lo reconoció con un ligero asentimiento, su expresión más suave de lo que nunca la había visto. Encontramos esto entre los efectos personales de Drone, dijo Kiara, señalando el módulo de datos. Parece ser un registro de comunicaciones entre su grupo y sus empleadores. Cami nos dice que podría ser capaz de acceder a ellos. El corazón de Merrick se aceleró. Sí, puedo intentarlo. El módulo era de tipo corporativo estándar. Su seguridad era buena, pero no impenetrable. Merrick trabajó metódicamente, saltándose las capas de encriptación hasta que los datos fueron accesibles. Lo que encontró confirmó sus peores temores. Está todo aquí, dijo, su voz ronca por la emoción. Órdenes para eliminar los asentamientos Thayer, estudios de recursos, márgenes de beneficio proyectados una vez que el planeta esté despejado para el desarrollo. Y, hizo una pausa, encontrando una referencia familiar, la recompensa por mí por los datos que robé. ¿Se puede usar esto contra ellos? Preguntó Vara. ¿Para evitar que vuelvan? Merrick asintió lentamente. Con estas pruebas, podríamos apelar a la Comisión Reguladora Interestelar. Forzar una investigación. No será fácil, pero es posible. Hay más, añadió, desplazándose por archivos adicionales. Coordenadas de una instalación donde retienen cautivos, incluyendo. Su voz se quebró al darse cuenta de las implicaciones, incluyendo niños Thayer. Los que no pudieron encontrar. La tienda se quedó en silencio. Las manos de Vara se cerraron en puños, su rostro una máscara de ira contenida. ¿Dónde? Exigió. Una base lunar no muy lejos de aquí. Según estos registros, los retienen hasta que los transporten a los compradores. La palabra le supo a veneno en la boca. Naran habló por primera vez desde que Merrick había entrado. Entonces debemos ir allí. Liberar a nuestros niños. ¿Con qué? Desafió Kiara. Nuestras naves son pocas y pequeñas. No tenemos armas que puedan penetrar una base lunar. Pero la nave de los mercenarios podría, dijo Merrick lentamente, una idea formándose. Aterrizó justo más allá de la cresta norte. Si pudiéramos capturarla. Imposible, Naran negó con la cabeza. Ninguno de nosotros puede pilotar una nave así. Yo sí puedo, dijo Merrick en voz baja. Todos los ojos se volvieron hacia él. Fui entrenado como piloto antes de convertirme en ingeniero. Puedo llevarnos allí. Kiara intercambió miradas con sus asesores. Una comunicación silenciosa pasó entre ellos. Finalmente, se volvió hacia Merrick.
Tenemos una proposición para ti, Merrick el ingeniero. Ayúdanos a rescatar a nuestros niños. Lleva estas pruebas a las autoridades. Conviértete en nuestra voz entre los humanos. A cambio, te ofrecemos un lugar entre nosotros. No como invitado o aliado, sino como uno de los nuestros. La oferta lo tomó por sorpresa. ¿Quieren que me vaya? No para siempre, intervino Vara, sus ojos encontrándose con los de él. Queremos que ayudes de la única manera que tú puedes, y que luego regreses con nosotros. Merrick consideró la propuesta. Con las pruebas del módulo de drone, podría finalmente lograr lo que se había propuesto: exponer la explotación corporativa y proteger a poblaciones vulnerables como los Taier. Y los niños merecían ser rescatados sin importar el riesgo. Lo haré, dijo finalmente. Pero necesitaré voluntarios. La nave mercenaria estará vigilada y la base lunar estará aún más defendida. Yo iré, dijo Vara inmediatamente. Y yo, añadió Naran, sorprendiendo a Merrick. Uno por uno, otros guerreros dieron un paso al frente hasta que se reunió una pequeña pero decidida fuerza de ataque. Entonces está decidido, declaró Kiara. Partirán al anochecer. El plan para capturar la nave mercenaria fue audaz pero efectivo. Usando la cobertura de la oscuridad y la constante interferencia electromagnética de Celie, Merrick guió a Vara, Naran y 10 de sus mejores guerreros en un acercamiento silencioso al lugar de aterrizaje. Los mercenarios restantes habían establecido defensas básicas, pero sin su equipo electrónico, aún deshabilitado por el PEM, dependían únicamente de la observación visual. Los Taier, naturalmente adeptos a moverse sin ser vistos en su entorno nativo, abrumaron a los guardias antes de que pudieran dar la alarma. Jonas, el mercenario que había mostrado amabilidad con Sarus, resultó invaluable, proporcionando códigos de acceso e información sobre los sistemas de la nave. A cambio, Kiara le había otorgado un estatus protegido. No la libertad, sino una oportunidad de demostrar su valía como lo había hecho Merrick. Al amanecer, estaban en el aire. La nave capturada se liberó de la turbulenta atmósfera de Celie. Merrick se sentó a los mandos, sus manos recordando habilidades largo tiempo olvidadas mientras trazaba un rumbo hacia la base lunar. Vara estaba de pie a su lado, observando el planeta retroceder bajo ellos. Muchos de los Taier nunca habían dejado su mundo antes. Sus expresiones eran una mezcla de asombro y aprensión mientras las estrellas reemplazaban las nubes de tormenta en los visores. «Es hermoso», dijo ella en voz baja, sus ojos reflejando los distantes puntos de luz. «Nunca imaginé que vería las estrellas tan claramente. Hay todo un universo ahí fuera», le dijo Merrick. «La mayor parte es mejor que el pequeño rincón que has experimentado hasta ahora. Quizás algún día me lo muestres», replicó Vara, su mano tocando brevemente su hombro antes de alejarse para ver cómo estaban los otros guerreros. El viaje a la base lunar solo tomó unas horas. A medida que se acercaban, Jonas proporcionó información crítica sobre los patrones de patrulla y los puntos de acceso. La base en sí era pequeña, principalmente una estación de reabastecimiento y un centro de detención temporal antes de que llegaran transportes más grandes. «Nos acercaremos desde el lado oscuro», explicó Merrick al equipo de ataque reunido. «Usaremos las credenciales de la nave mercenaria para atracar sin levantar sospechas. Luego nos moveremos rápidamente, liberaremos a los cautivos, aseguraremos las pruebas y nos iremos antes de que se den cuenta de lo que está pasando». «¿Y si se dan cuenta?», preguntó Naran, comprobando el filo de su hoja. «Entonces nos abriremos paso luchando», respondió Merrick sombríamente. «Pero intentemos evitarlo. Hay niños involucrados». La fase inicial del plan funcionó a la perfección. La base aceptó sus códigos de aproximación sin cuestionarlos, asumiendo que eran mercenarios que regresaban. Atracaron en una bahía secundaria, lejos de las áreas de actividad principal. Dividiéndose en 3 equipos, se movieron por la base con determinación. Vara lideró el grupo que se dirigía al área de detención. Naran llevó a sus guerreros a asegurar su ruta de escape. Merrick, acompañado por 2 exploradores Taier, se dirigió al centro de mando para descargar pruebas adicionales y desactivar las defensas de la base. La primera resistencia que encontraron fue una patrulla de seguridad.
Los guerreros Taier los despacharon rápida y silenciosamente. Sus armas primitivas resultaron sorprendentemente efectivas en los confines de la base. Los guardias, acostumbrados a depender de tecnología avanzada, no estaban preparados para la velocidad y ferocidad de los atacantes de piel azul. Merrick llegó al centro de mando, sus compañeros Taier asegurando la entrada mientras él accedía a la computadora central. Las pruebas que encontró allí eran condenatorias, no solo registros de asentamientos asaltados y nativos capturados, sino transacciones financieras que vinculaban la operación directamente con desarrollo de recursos interestelares, la misma corporación que había intentado exponer años antes. Todo estaba conectado, murmuró, descargando los datos a una unidad portátil. Todo. Una alarma repentina rompió la relativa quietud. Alguien había descubierto su presencia. Merrick trabajó más rápido, sus dedos volando sobre los controles mientras descargaba pruebas y desactivaba los sistemas de seguridad simultáneamente. ¿Cuánto más?, preguntó uno de los exploradores Taier con urgencia. Casi está, replicó Merrick, sin apartar la vista de la pantalla. Solo un poco más. La puerta del centro de mando se abrió de golpe. 3 miembros del personal de seguridad entraron corriendo, con las armas desenfundadas. Los exploradores Taier se enfrentaron a ellos de inmediato, sus lanzas un borrón de movimiento en el espacio confinado. Merrick continuó trabajando, confiando en que sus compañeros se encargarían de la amenaza. La descarga se completó. Se guardó la unidad en el bolsillo y luego dirigió su atención a los sistemas defensivos de la base. Con unas pocas órdenes clave, bloqueó las armas principales y abrió todas las puertas de seguridad. ¡Listo!, gritó a los exploradores. ¡Vámonos! Lucharon por volver a la bahía de Atraque, encontrándose con el equipo de Naran en el camino. El jefe de guerra estaba ensangrentado pero triunfante. El camino está despejado, informó. ¿Dónde está Vara? Como si respondiera a su pregunta, su dispositivo de comunicaciones crepitó. La voz de Vara, tensa pero controlada, se escuchó. Tenemos a los niños. 6 de ellos, todos vivos. El alivio inundó a Merrick al oír esas palabras. Pero estamos atrapados en la sección 4. Fuerte resistencia. Vamos para allá, respondió Merrick inmediatamente. Cambiaron de rumbo, dirigiéndose a la sección 4 a la carrera. Los sonidos del combate se hicieron más fuertes a medida que se acercaban. Armas de energía disparando, el estrépito del metal, gritos y lamentos de dolor. Doblaron una esquina y encontraron a Vara y sus guerreros arrinconados en una posición defensiva al final de un pasillo. Detrás de ellos, 6 niños Taier se acurrucaban juntos, asustados pero ilesos. Entre ellos y la escapatoria se interponían una docena de miembros del personal de seguridad, con refuerzos llegando. Necesitamos una distracción, dijo Naran sombríamente, evaluando la situación. Merrick vio un panel de control ambiental en la pared cercana. Tengo una idea. Cuando dé la señal, estén listos para moverse. Todos ustedes. Cruzó la mirada con Vara a la distancia, recibiendo un asentimiento de comprensión. Moviéndose hacia el panel, Merrick accedió a los sistemas atmosféricos de la sección. Con unos pocos ajustes rápidos, anuló los protocolos de seguridad. «Cúbranse los ojos», gritó, y luego pulsó la orden final. El sistema de iluminación del pasillo se sobrecargó y luego explotó en una cascada de chispas y destellos cegadores. Simultáneamente, el sistema de ventilación se invirtió, llenando el espacio con nubes ondulantes de vapor supresor de incendios. En el caos que siguió, los guerreros Taier se movieron como uno solo, abriéndose paso entre las desorientadas fuerzas de seguridad. Merrick se unió a ellos, luchando por llegar a la posición de Vara. «Buen truco», dijo ella cuando la alcanzó, su lanza roja de sangre. «La ingeniería tiene sus usos», respondió él con una sonrisa sombría. «Saquemos a estos niños de aquí». Juntos, lucharon por volver a la bahía de Atraque, con los niños protegidos en el centro. La nave mercenaria esperaba, con los motores ya en marcha gracias a Jonas, que se había quedado a bordo para preparar su escape. Estaban casi allí cuando un último escuadrón de fuerzas de seguridad les cortó el paso a la nave.
Los lideraba una mujer alta con uniforme corporativo, su expresión fríamente profesional. Directora Van. Merrick la reconoció de inmediato, una alta ejecutiva de desarrollo de recursos interestelares. Un gran paso abajo desde la suite corporativa. ¿No es así? Supervisando personalmente una operación de esclavos. Merrick Reed, replicó ella, su voz sin emoción. El denunciante de la compañía. Debería haber sabido que aparecerías eventualmente. Como un mal informe de crédito. ¿Se acabó? Van. Tengo todas las pruebas. Todo. Las incursiones, el tráfico, la destrucción ambiental, todo vinculado directamente a DRI. Las pruebas solo son útiles si vives para presentarlas. Levantó la mano y su equipo de seguridad apuntó. Antes de que pudieran disparar, Naran lanzó su hoja con una precisión mortal. Alcanzó a Van en el hombro, haciéndola girar por la fuerza del impacto. La interrupción momentánea fue todo lo que los Taier necesitaron. Avanzaron en un ataque coordinado, abrumando al equipo de seguridad con pura ferocidad. Merrick agarró a la herida Van, arrastrándola hacia la nave. Vienes con nosotros. La comisión estará muy interesada en tu testimonio. Llegaron a bordo con segundos de sobra. La seguridad de la base había logrado anular los bloqueos de Merrick y estaban cerrando las puertas del hangar. La nave despegó mientras las enormes puertas comenzaban a cerrarse, raspando a través del hueco cada vez más estrecho con un chirrido de metal protestando. Luego estuvieron libres, acelerando lejos de la luna y hacia el espacio abierto. En la bodega de la nave, se desarrollaron reuniones llenas de lágrimas mientras los niños rescatados eran consolados por los guerreros que habían venido por ellos. El más joven, un niño de no más de 3 años, se aferraba a Vara como si temiera que pudiera desaparecer. El hijo de mi hermana, le explicó a Merrick mientras pasaba. Pensábamos que lo habíamos perdido para siempre. Merrick sonrió, su corazón lleno a pesar del peligro del que acababan de escapar. No perdido. Solo esperando a ser encontrado. Su viaje no los llevó de vuelta a Sailier, sino al puesto de avanzada más cercano de la Comisión Reguladora Interestelar, un vuelo de 3 días a través de saltos cuidadosamente trazados. Allí, con Van como prisionera y las pruebas acumuladas tanto del módulo de drone como de la base lunar, presentarían su caso para la protección de los Taier y el castigo de los responsables. Mientras Merrick se sentaba a los mandos, estableciendo su rumbo, Vara se unió a él en el asiento del copiloto. ¿Escucharán?, preguntó en voz baja. ¿Esas autoridades tuyas? Tendrán que hacerlo, respondió Merrick. Las pruebas son irrefutables, y con Van para testificar, voluntariamente o no, no pueden ignorar lo que pasó. ¿Y después? La pregunta de Vara quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de un significado no expresado. Merrick se volvió hacia ella, viendo más allá de la fiera guerrera a la persona que había debajo. Después, volveré. Si me aceptan. Su mano encontró la de él sobre el panel de control. Te aceptaremos, dijo ella en voz baja. Yo te aceptaré. La nave los llevó adelante, dejando a Celie atrás, pero no olvidado. Para Merrick, representaba algo que nunca esperó volver a encontrar después de que su vida se desmoronara a su alrededor. Un hogar, un propósito, y quizás, en la guerrera de piel azul a su lado, algo aún más precioso, un futuro. Si te ha gustado esta odisea a través de las tormentas de Celie y quieres saber qué depara el futuro para Merrick y los Taier, dale a me gusta y suscríbete. Cada apoyo nos ayuda a seguir contando historias desde los rincones más lejanos de la galaxia.